Hola, ¿qué tal? Continuando con el video anterior sobre los alimentos en el Código Civil del Distrito Federal, parte 1. Este es el video Los alimentos en el Código Civil del Distrito Federal, parte 2. Bien, en el video anterior nos quedamos precisamente donde estábamos iniciando la explicación al artículo 320 del Código Civil para el Distrito Federal, y explicamos que es causa de suspensión o de cesación de la obligación de dar alimentos, o sea, que se suspende o que ya cesa la obligación de dar alimentos o se termina, a partir de una serie de supuestos, que el primero que dijimos fue que cuando el que tiene la obligación carece de medios para cumplirla. Y explicamos en el video anterior bajo qué condiciones podría hacerse, que es bajo declaración judicial, o sea que un juez lo autorice. Bien, en el segundo, cuando el alimentista deje de necesitar los alimentos, que en este caso, bueno, pues ya lo expliqué también en el video anterior, y donde nos quedamos específicamente es en la fracción tercera del artículo 320 del Código Penal del Distrito Federal. Bien, dice: en caso de violencia familiar o injurias graves inferidas por el alimentista mayor de edad contra el que debe prestarlos, esta es una causa por la cual ya no hay necesidad de dar alimentos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el padre o la madre da los alimentos a favor de su hijo y su hijo tiene 16 años, 18 años y quiere y lo persigue con un cuchillo porque lo quiere matar, o lo golpea, bueno, evidentemente esa persona, padre o madre, no tiene la obligación de continuar dándole alimentos. Pero esto, pues evidentemente tiene que probarse, ¿sale? Entonces, bien, continuando con esta situación, en la fracción cuarta, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad. También, aún a pesar de que los necesite, si el que necesita los alimentos, el joven que necesita los alimentos, por ejemplo, tiene 16 años, 18 años, y no está estudiando y se dedica a andar en la vagancia, decía mi mamá, andar de vago, drogándose, tomando y andar en pachangas, y eso también es causa para que se pueda anular una pensión alimenticia. Bueno, no anular, perdón, para cancelar una pensión alimenticia. Bien, eh, también la fracción quinta del artículo 320 dice: si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificadas. Esto es, si mi padre o mi madre ya no me cae bien que me regañen, pues yo me salgo y entonces ellos no tienen obligación de darme alimentos. Si yo decidí salirme del hogar. Bien, y algunas otras excepciones que señala el código, que las vamos a ver. Bien, hay que aclarar una cosa: el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. O sea, esto lo establece claramente el artículo 321 del Código Civil del Distrito Federal. Bien, ¿y qué se refiere a que no es renunciable? A que usted, señor, con tal de que, perdón, señora, a que usted, señora, con tal de que su marido le deje convivir a usted con los niños y nunca más se vuelva a enterar de los niños, usted no puede decidir y decir: no quiero que le den pensión alimenticia a mis hijos porque yo me mantengo sola, pero tampoco lo quiero dejar ver. O sea, no se puede renunciar. Usted no puede renunciar por la pensión alimenticia de sus hijos, ni tampoco ellos pueden renunciar por la pensión alimenticia, ni tampoco pueden ser objeto de transacción. Por ejemplo, te doy una casa a cambio de no darte alimentos. Eso tampoco se puede, ¿okay? Los alimentos es un derecho que no prescribe, no se puede negociar. Se puede negociar el monto de cuánto se va a dar, pero no se puede negociar y cambiarse
en transacción, por eso se llama transacción. Por eso no se puede hacer la transacción por otra cosa, sustituirse la obligación de alimentos por otra obligación. Bien, el artículo 322 del Código Penal del Distrito Federal dice: cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo, rehusar entregar los alimentos a que está obligado, será responsable de las deudas que los acreedores contraigan para cubrir sus exigencias. Bien, el juez de lo familiar resolverá al respecto del monto de la deuda en atención a lo dispuesto en el artículo 311 que ya habíamos leído, que es precisamente de acuerdo a la posibilidad de quien debe darlos y la necesidad de quien debe recibirlos. Bueno, en el caso de separación de los cónyuges o de abandono entre los cónyuges, separación entre los cónyuges o abandono de uno de los cónyuges, el cónyuge que es el que no dio lugar al abandono, o sea, el que no abandonó el inmueble, o en el caso de que el que abandona. En el caso si te corren del inmueble, pues es la separación, tú no diste pie a eso. Por ejemplo, una señora que la corre el marido del inmueble, bueno, pues podrá solicitar ante el juez de lo familiar que obligue al otro a seguir contribuyendo con los gastos del hogar durante la separación, ¿sí?, en la proporción en que lo vendía haciendo hasta antes de esta, así como también satisfaga los adeudos contraídos en términos del artículo 322. Si dicha proporción no se pudiera determinar, el juez de lo familiar fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega y pago de lo que ha dejado de cubrir desde la separación. Este es lo que establece el artículo 323 del Código Civil del Distrito Federal. Entonces, bueno, pues aquí es importante que podamos entender que, pues sí, a pesar de que dice que se le va a obligar, también hay que acreditar cuántos son los gastos mensuales, no nada más decirlos porque sí, o poner una cantidad la que sea, porque luego eso es complicado. Y luego también el problema es que, a pesar de toda esta situación, muchas veces también hay que comprender que el artículo no dice que esa persona va a pagar todo, sino que el artículo dice que va a pagar su proporción. Dice en el segundo párrafo de este artículo 323, dice: toda persona a quien por su cargo corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el juez de lo familiar. Si no lo hace, será sancionada con una medida apremio, o sea, con multas, o hasta en arrestos, y responderá solidariamente con los obligados directos de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por sus omisiones o informes falsos. Así es que, señores, no se hagan cómplices empresas de sus empleados. Si una persona busca y pide el favor para que digan que en lugar de ganar 10,000 pesos mensuales gana 2,000 mensuales y rinden el informe y se le acredita que no es así, entonces la empresa se vuelve solidariamente responsable de pagar a los hijos o a la esposa o a viceversa, como ya lo hemos explicado, tendrá que pagarle los daños que le causó. Es decir, la proporción que se genera entre lo que debió haber percibido y lo que verdaderamente percibió, esos serían los daños. Bien, por el otro lado, también este artículo establece claramente que el deudor alimentario, la persona que tiene la obligación de dar los alimentos, tiene la obligación de informar tanto al acreedor, o sea, a la esposa o a los hijos, cualquier cambio de empleo y los datos de su nueva fuente de trabajo, nombre y la denominación, dónde se encuentra ubicada el puesto y para que se siga descontando la pensión alimenticia y no vaya a incurrir en alguna responsabilidad penal por esta situación. Bien, esto lo establece el artículo 123 en su último párrafo. Bien, ahora vamos a tocar un punto que ya habíamos, en el video anterior lo habíamos mencionado, pero es precisamente el registro de deudores alimentarios morosos. Y entonces el artículo 323 octavus
dice que el registro contendrá el nombre, apellidos, registro federal de contribuyentes, el CURP del deudor alimentario moroso, o sea, el que no paga. Como es como el buró de crédito, pero para los deudores alimentarios. 2. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios. 3. Datos del acta que acrediten el vínculo entre el deudor y el acreedor alimentario en su caso. Y en su caso, por si son concubinos, no hay acta. Dice número de pagos incumplidos y monto de la deuda alimentario, órgano jurisdiccional que ordena el registro y datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. Es muy importante porque a veces las mujeres les engañan y les dicen que es divorciado y que no tiene dinero porque le da a su otra mujer y a sus otros hijos, y resulta que está inscrito el marido en el registro de deudores alimentarios morosos. ¿Eso qué significa? Que ni paga en un lado ni paga en el otro. Es bueno tener este registro, qué bueno. Bien, por el otro lado, esta era la parte que queríamos tocar, de qué requisitos, qué cosas son las que se contienen. Es información pública, también pueden pedir informes sobre una persona. Si te vas a casar con alguien que ya es divorciado 2 veces, sería bueno que preguntaras en el registro de deudores alimentarios si esta persona debe a sus otros matrimonios, a sus hijos, porque en esa medida te vas a dar idea del tipo de persona que es. Bien. ¿Cuándo se cancela esta inscripción? Esta inscripción se cancela cuando el deudor demuestra en el juicio haber cumplido con su obligación alimentaria y que además está garantizada. Y en concreto, bueno, pues esta cancelación de la inscripción es cuando cumple la persona. Y obviamente el juez es el que tiene que ordenar que salga de ese registro. Es como el buró de crédito. Bien, vamos a retomar un poco aquí el tema. ¿Qué pasa con el asunto del reconocimiento de los hijos en el caso de la pensión alimenticia? Bueno, pues los padres que no sean padres biológicos, pero que sí reconozcan a su hijo, sí tiene la obligación el padre de darle alimentos. Entonces, existe ese detalle que quería comentarles. Y bueno, por el otro lado, otra de las cosas relacionadas con los alimentos en el Código Civil del Distrito Federal es que, por ejemplo, en el caso de la adopción, la persona que va a adoptar no debe de estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, de acuerdo a la fracción séptima del artículo 397 del Código Civil del Distrito Federal. Pero la misma calidad se le pide al cónyuge o a la persona que viva con el que va a adoptar. Porque puede decir, bueno, yo soy el esposo, yo no estoy, y la esposa sí, o al revés. No, no pueden estar en ese registro de deudores alimentarios morosos, porque evidentemente vas a adoptar a una persona para no darle alimentos, pues eso es absurdo. Bien, ahora, un tema que es muy importante, muy delicado, y que necesitamos que la gente lo sepa. Señores, señoras, la patria potestad sí se pierde, o se puede limitar, o se puede suspender por no pagar alimentos. Eso es muy importante saberlo. Bien, ¿cómo funciona? Eso es lo que vamos a decir ahorita. Artículo 416 ter. Para los efectos del presente código se entenderá como interés superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de los niños y de las niñas, de las niñas y de los niños, respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos. 1. El acceso a la salud física y mental, alimentación, educación, que fomente su desarrollo personal, y los demás derechos a favor de las niñas y niños que reconozcan las leyes y tratados aplicables. ¿Por qué cito esto? Porque está dentro del asunto de la patria potestad. Una persona que no cumple
con darle salud física, mental, alimentación, educación a un niño, puede perder la patria potestad. No nada más son los alimentos. Eso ya será parte de otro video, cómo se pierde la patria potestad y cómo opera. Pero bueno, en este caso estamos hablando de alimentos y quería puntualizar esa situación. Bien, artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal. Dice, la patria potestad se pierde por resolución judicial. Ojo, aquí no es que usted decida que se pierde y ya no le quiera dar el niño al marido, porque el derecho de convivencia es un derecho del niño, no del marido. Lo que pasa es que cuando no se cumplen con esa serie de condiciones, usted puede ir a pedirle a un juez que el juez declare que esa persona pierde la patria potestad, o se le restringe, o se le limita, o se le suspende, pues. Bien. Entonces dijimos, la patria potestad se pierde por resolución judicial, y estos son los supuestos, de acuerdo al artículo 444, fracción segunda. En los casos de divorcio, obviamente, en los casos de divorcio, perdón, específicamente permítame un segundo, en los casos de divorcio, dice nuestro documento, en los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283 de este código, o sea, del código civil, y el artículo 283 establece: la sentencia de divorcio fijará la situación de los menores de edad, para la cual deberá tener las siguientes disposiciones. Dice, todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación a la guardia y custodia, así como sus obligaciones de crianza y derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores. Así es, las sentencias, en este caso, se pierde por resolución judicial. En el caso de un divorcio, cuando haya una sentencia, dentro del divorcio se acreditó que esa persona golpeaba a sus hijos, o que esa persona no les daba educación, y entonces el juez en sentencia de divorcio puede decretar ya la pérdida o la suspensión de la patria potestad. Bien, y cuarto, que este es el punto que nos interesa en materia de alimentos, fracción cuarta, artículo 444. El incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días sin causa justificada. Es decir, aquí una persona tiene su obligación de dar alimentos, si no los paga durante 90 días, puede perder la patria potestad. Claro, hay que ir a un juez a reclamar y a demandarlo, no es nada más tan fácil. Bien, el cónyuge o concubino que perdió la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, ojo en esto, podrá recuperarla siempre y cuando compruebe que ha cumplido con esta obligación por más de un año, no nada más que ya deposité 3 meses y entonces ya ahora quítenme el castigo. No, por más de un año tiene que acreditar, no dice un año, dice por más de un año. Dice, y debe otorgar garantía anual, o sea que cada año tiene que otorgar una garantía, fianza, hipoteca, con el objeto de que la persona se puede garantizar que pueda, regularmente es fianza o un billete de depósito, todo el dinero del año, para que pueda garantizarse que si no paga, entonces se cobra. Dice, además de que se le haya realizado un estudio de su situación económica y de su comportamiento actual, o sea, un estudio de trabajo social, así como un diagnóstico psicológico. Dichos estudios serán realizados por el personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o por el perito en la materia en los términos del último párrafo del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Bueno, este es para el caso que ustedes quieran nombrar a su perito, pagar al perito. Si ustedes no tienen recursos, por supuesto que pueden solicitarle al juez que han dado la falta de recursos porque evidentemente no les pagan la pensión alimenticia. Entonces, en lugar de que ustedes puedan disponer de la pensión para mantener a sus hijos, ustedes tienen que entregar todo su dinero para mantener a sus hijos. Por lo tanto, no puede usted pagar un perito, puede solicitar que el juez
le gire un oficio a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde hay peritos en psicología y en trabajo social para determinar esto. ¿Ok? Bien, pues en concreto, finalmente tenemos que hemos concluido con cuáles las disposiciones, cuáles disposiciones se aplican en materia de alimentos en el Código Civil del Distrito Federal. Y bueno, pues les agradezco mucho. Por favor, suscríbanse al canal. La gente que se suscriba al canal tiene el derecho a que se le dé asesoría gratuita las veces que lo necesite. Podemos analizar sus expedientes, pero suscríbanse al canal. Es importante. También promocionen el canal. Bien, también me pueden encontrar. También nos pueden encontrar en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar. Perdón. En Facebook en abogado.madrid.1. Así me encuentran con ese nombre. Es abogado.madrid.1. Me encuentran con ese nombre. También en Twitter. En Twitter me pueden encontrar como @abogadoPacoM. También me pueden encontrar así. O pueden poner mi correo electrónico en Twitter como madridabogados@live.com.mx. Les recomiendo que nos manden un correo electrónico. Por favor, también visiten nuestro sitio web madridabogados.wix.com /Madrid Abogados. Entonces, pues yo les agradezco mucho. Esperemos que pronto tengamos unas entrevistas que vamos a hacer con funcionarios, con personalidades del Poder Judicial, con personalidades de la Procuraduría, Ministerios Públicos, para ir viendo cuál es la aplicación. Recuerden que en junio del año siguiente ya entra en vigor en el Estado de México la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y recuerden que a partir del año que entra, porque este año ya entró en vigor los juicios orales penales en el Distrito Federal, pero son para delitos que no son graves. Pero recuerden que el año que entra, a partir del año que entra, ya comienzan en cuanto a delitos graves aplicarse. Y hay que ponerse abusados porque juicios orales en materia penal ya se están llevando en el Estado de México, a pesar de que tienen muchas deficiencias. También en el Estado de México se van a tener que alinear, por eso a partir de junio del año siguiente ya se alinean con el nuevo Código de Procedimientos Penales. Bien, era un comentario que quería hacerles para que tendremos algunos videos en relación a eso. Y muchas gracias por todo. Espero que estos videos les hayan dejado claridad en cuanto a qué tienen derecho, a qué no tienen derecho, para que no se engañen y que no los engañen otros abogados que a lo mejor les pueden decir que sí tienen el derecho a hacer cosas indebidas, y eso no es correcto, porque si no después ustedes asumen y tienen el problema de las consecuencias. Muchísimas gracias, buenas tardes.